al otro contrato. Vale. ¿Por qué se llama precontrato? Porque el objetivo de este precontrato, que es preparatorio, lo que está haciendo es asegurando que en un futuro se va a llevar a cabo otro contrato que no va a ser un contrato, digamos que no se puede hacer un contrato a futuro por otro contrato a futuro, sino tiene que ser un contrato que ya puntualice lo que se quería hacer. Por darle una idea, supónganse que yo le digo, mire, yo le voy a vender, yo escribo libros. Y entonces me dice, mire, yo quiero ser el distribuidor exclusivo de sus libros. Quiero que hagamos un contrato de promesa en el cual usted se compromete a que va a firmar un contrato en el cual vamos a tener una compraventa de libros y yo voy a ser el distribuidor exclusivo. Entonces, yo no puedo darle ahorita, por ejemplo, yo no puedo hacer el contrato de compraventa porque tal vez estoy en proceso de edición del libro o el libro lo estoy terminando de redactar. Entonces, por eso es que no puedo llevar un contrato de compraventa específico o como tal en el momento. Entonces, lo que hacemos es hacer un precontrato donde nos obligamos, tanto usted y mi persona, a que al momento que los libros ya existen, son contratos condicionales también en algún momento. Al momento que este libro ya existe, entonces yo me comprometo a que le voy a entregar a usted los derechos de ser el distribuidor exclusivo. Y usted se compromete a comprarme los libros que yo voy a producir. Si uno de los dos incumple, que dice usted, ay, como ya pasaron y hay un plazo para este contrato que lo vamos a hacer más adelante. Entonces, ¿y qué pasa si, por ejemplo, yo le digo, mire, fíjese que al final le voy a vender también mis libros a Dalina? Entonces, yo ya incumplí lo que en la promesa yo le había asegurado. Ese es el sentido de por qué se llama un precontrato, porque va a ser siempre preparatorio o va a ser preliminar, como ahí está, o va a ser previo a crear otro contrato que va a ser el que prometemos que vamos a llevar a cabo en el contrato de promesa. No sé si ahí le queda clara la idea, Andrea. Sí, gracias, Lick, muy amable, feliz tarde. Muy bien, feliz tarde. Ya se va. No, ¿verdad? Sigamos. Clases de promesa, entonces. Fíjense ustedes que aquí, cuando veamos el contrato de opción y el contrato de promesa, los dos están en los mismos artículos, pero hay un artículo que diferencia la opción de la promesa. Y es un artículo que se pregunta mucho en el examen. Entonces, como para que cuando lo ideen, cuando lo tengan, y de verdad se los digo, este es como, es una de las cosas que hemos observado que cuando, por ejemplo, revisamos, estamos ayudando a la licenciada a evaluar, y uno camina por los corredores y es tal vez con ley, pueden usar sus leyes, la gente no las tiene marcadas. No es que anoten respuestas en la ley, porque eso sería ilegal. Ahí estaríamos haciendo trampa. Sino es que anoten cosas que les permitan comprender mejor lo que la ley establece. Al final es como hacer su propia ley comentada, si lo quieren ver así. Muchos buscan leyes comentadas y ¿por qué no se dejan entrar a los exámenes? Porque ahí ustedes no produjeron nada, mientras que cuando ustedes van marcando, anotando su propia ley, hay cosas que inclusive ustedes pueden hacer relaciones, más no escriben definiciones como tal en la ley, porque para eso, pues, eso sí hay que aprenderse. Entonces ya después cuando veamos eso les voy a decir, miren, aquí marquen lo que les dije que es pregunta de examen. Bueno, la promesa puede ser un contrato de tipo unilateral, que recordemos que los contratos de tipo unilateral, ¿qué característica tienen? Cuando un contrato es unilateral. Solo comparece una persona, digo yo. No es por ahí la idea. Ay, no, perdón, cuando alguien solo, como que solo una persona se obliga, pues. Sí, eso sí, ya, eso es distinto. Sí, porque si comparas a una persona, no sé qué podría ser, pero no es unilateral. Sí, los contratos unilaterales son aquellos contratos en los cuales una de las dos personas que comparecen es la que tiene una obligación como tal, y la otra únicamente va a tener derecho. Y los bilaterales es cuando se hace recíprocamente. Por ejemplo, digamos que ustedes han comprado cosas en línea, últimamente toda la gente compra cosas en línea, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen una compra en línea, lo hacen de manera por escrito, pero no de manera formal. Y lo que hacen ustedes es, por ejemplo, digamos ahí nuestra compañerita Iris.
yo vengo y le hago un pedido de jugos. Entonces, cuando ella se compromete, ella se va a comprometer a entregarme los jugos que yo le pedí en el momento, fecha, hora y lugar que hayamos acordado. Y yo me comprometí a pagarle los jugos, o en el momento que ella me los entregue, o hacerle un depósito previo para que ella los pueda hacer. Entonces, ahí ambos tenemos obligaciones. Ella tiene la obligación de entregarme los jugos y yo tengo la obligación de hacerle el pago. Si uno de los dos incumple, entonces ahí tenemos una dificultad. ¿Cuándo sería unilateral? Por ejemplo, que venga y que la compañerita Iris me diga, mire, le voy a llevar jugo. Entonces, en este caso, yo no me comprometí a pagarlos, sino ella se está comprometiendo únicamente a entregármelos. Entonces, yo tengo un derecho de exigirle a ella porque ella me ofreció que me iba a dar un mostrario de jugos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si ella no incumple? Yo puedo exigirle porque tengo el derecho de exigirle a ella. Pero ¿será que ella me puede exigir que se los pague? No. No, porque no estaba entre el acuerdo que nosotros teníamos. ¿Dudas? ¿No? ¿No? No, Lic. Bueno, sigamos. Vámonos al artículo 1674, por favor. Y alguien que me lo lea y van marcando si pueden, si van todavía, si ya están en su casa para marcarlo. Pues leemos el 1674 y 1675. Al 1675 le ponen un subcirculito ahí porque es el primero de las dos preguntas de examen. Sí, Iris. Decreto Ley 106, Código Civil, artículo 1674. Se puede asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro. La promesa de contrato debe otorgarse en la forma exigida por la ley para el contrato que se promete celebrar. ¿El otro también? Sí, por favor. Lo que está en la diapositiva. Clases. Decreto Ley 106, Código Civil, artículo 675. La promesa 1675. Perdón, 1675. La promesa de contrato puede ser unilateral o bilateral. Opción de promesa unilateral. Decreto Ley 106 del Código Civil, artículo 1676. La promesa unilateral es la estipulación que una persona hace a favor de otra, otorgándole la opción de adquirir una cosa o un derecho en las condiciones pactadas y por el tiempo convenido. Vale. Entonces veamos que el contrato de opción, ¿qué tipo de contrato es? De acuerdo a lo que está ahí en la presentación. ¿Qué tipo de contrato es? ¿Unilateral o bilateral? ¿Unilateral? Unilateral. Y si quieren, agréguenle este cuadrito rojo a la palabra opción. Entonces, cuando yo les pregunte en clase, o les pregunte a la licenciada en el examen, que cuál es el fundamento legal del contrato de opción, se refiere a que tienen que indicarle este artículo. Y si se dan cuenta, ese es el objetivo de ponerle un epígrafe y de marcarlo y hacerle un cuadro en la palabra principal que es opción para que sea fácil de ubicar. Al momento de que si fuera, por ejemplo, el examen con su código en la mano. ¿Dudas? Entonces, contrato de opción, unilateral. Eso quiere decir que si es bilateral, ¿qué sería entonces? Promesa. Promesa. Muy bien, Luis Fernando. Ahí eso es lo que llaman ustedes el método deductivo. Ya sé que la opción es unilateral, deduzco entonces que si no es unilateral va a ser bilateral y si es bilateral va a ser entonces promesa. ¿Puedo cambiar? Ahora pregunto porque después dicen, ay, es que él va muy rápido, me dicen a veces a mí. Yo no voy rápido, que no me dicen que me espere. ¿Cambio? Sí. Bueno. Lo están copiando, ¿verdad? No van a hacer de estar tomando la foto, o sea, no estoy en contra que le tomen la foto, pero es que después después lo voy a marcar, no pasa. Lick, sí estamos tomando nota, por eso a veces es que va muy a prisa y después no me entiendo lo que escribo. Ajá, pero por eso dígame, esperen un ratito, yo la espero. Vale,
Promesa bilateral, artículo 1679. La promesa bilateral de contrato obliga a ambas partes y les da derecho a exigir la celebración del contrato prometido de entero acuerdo con lo estipulado. Plazo. El plazo en el contrato de promesa no podrá exceder de 2 años si se tratara de bienes inmuebles o de derechos reales sobre los mismos, y de 1 año si se tratara de otros bienes o prestaciones. A ese también póngale un círculo. Porque, por ejemplo, ¿se puede otorgar contrato de promesa por 5 años? Si fuera un bien inmueble. No. No, porque la misma ley tiene prohibición. El celeste quiere decir que es una prohibición. Establece que no podrá exceder de 2 años. Entonces no podemos entregar un contrato de promesa por 5 años. Por menos de 2 años, sí se puede. Entonces, ¿cómo es que a veces lo pregunta la licenciada en el examen? Le dice, por ejemplo, Kimberly es notaria y elaboró un contrato de opción en la cual, digamos un contrato de promesa para que sea más directo, un contrato de promesa, el cual pensaba vender una motocicleta. Cámbiame la redacción, mejor así. Llega a la oficina profesional de Kimberly y su cliente le solicita crear un contrato de promesa para vender una motocicleta, la cual la motocicleta la van a vender dentro de 3 años. Al tratar de hacer dentro de 3 años. Punto. Y la pregunta por lo general ¿es correcto el plazo que están solicitando los clientes? Sí, no, ¿por qué? O sí, no, fundamento legal. La respuesta ahí no, porque el contrato de promesa no puede exceder de 2 años, fundamento legal, artículo 1681 del Código Procesal Civil y del Código Civil. Y así salen las preguntas de examen. ¿Dudas? Y perdone, Va primero María Fernanda, creo, y luego no sé si fue Luis el que iba a hablar, o Marlene. No, Lick, solo dije que no tenía pregunta. Ella no tiene pregunta. Disculpe. No hay pena. ¿Y alguien más iba a hablar? ¿No? ¿No? Bueno, pues. Aunque ustedes están ahí, voy a hacer un formulario. Pero necesito corroborar una cosa. Fíjense que yo los agregué a todos a la sesión de trabajo, pero debieran de entrar sin que tengan que darles acceso. Pero por lo que veo es que la mayoría o pusieron un correo que no usan en el formulario donde hicieron lo de seleccionar en las asistencias, o en la cuestión de asignarse lo de la actividad que quieren que elaboren con la licenciada. Cualquiera de las dos opciones, porque de ahí saqué los correos, porque un montón pide acceso, o los que sí les llegó el correo, simplemente lo ignoraron, y si lo ignoraron, no los va a dejar entrar sin que tengan que pedir permiso. Pero, ya a estas alturas de trabajar con tecnología, ya debieran de tener más ágil este proceso. Yo supongo que la mayoría o usa más de un correo y no recuerda qué correo usa en qué momento. Entonces voy a volver a pasar un formulario para que lo llenen y vamos a volver a hacer eso. Vamos a volver a ver. Sí, para que no estén ahí angustiados con lo del acceso. Sigamos. Elementos y características entonces. Tenemos elementos personales, los promitentes, que son el promitente vendedor y el promitente comprador. Si fuera un contrato a futuro de una compraventa. Sí, pero lo menos. Elementos formales, existe libertad de forma, pero si fuere promesa de compraventa de bien inmueble, debe de ir en escritura pública. ¿Lo hace solemne o no lo hace solemne? Sí, licenciado. Ajá. ¿Alguien más? ¿Todos están de acuerdo que es solemne? Sí. Yo difiero, Lick. Yo he visto que la promesa la hacen en contrato privado.
Pero acá nos dice que como elemento formal es que establece que si va a ser una compraventa de bien inmueble, debe de ir en escritura pública. La pregunta es si por eso es solemne. ¿Qué dice Liu? Bueno, sí es solemne porque la ley establece que todos los contratos que se hagan en escritura pública serán solemnes. Y con referente a lo del compañero, sí, nosotros también hemos visto que hacen escrituras de promesas de compraventa, pero no son susceptibles de inscripción Sí, en el registro. es correcto. Ahora, ¿alguien me puede leer cuál es el fundamento legal de que los contratos son solemnes? Maite, ¿me va a decir algo? No, ya no dijo nada, Maite. A ver, ¿qué escribieron aquí? Vamos a revisar eso. ¿Ya encontraron el fundamento legal de qué es solemne? 1577. Léamelo, por favor, Luis Fernando. Deberán constar en escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes, sin cuyo requisito esencial no tenga validez. ¿Se recuerdan que ustedes en la clase con la licenciada hicieron el listado de qué contratos son solemnes? ¿Estaba ahí la promesa? Licenciado, perdón, ¿qué artículo leyeron? Luis Fernando. 1577. Gracias, Luis Fernando. ¿Qué me iban a decir al final? ¿Se recuerdan del listado? ¿Estaba ahí la promesa? Yo no recuerdo, Lick, y también firmé una promesa, pero no en escritura pública. Vale, entonces miren pues. Lean el 1576. Ok, no hay problema, Maite. 1576. ¿Alguien que lo lea, por favor? Yoli. ¿Sí? 1576. Los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. Sin embargo, los contratos... Hasta ahí, gracias. Sí. Pónganle a ese de epígrafe para registro en escritura pública. Le ponen su círculo rojo y el de 1577 anótenle contratos solemnes y le ponen otro círculo rojo. ¿Cuál es la diferencia entre el artículo 1576 y 1577? Repito, para el artículo 1576 anotan de epígrafe para registro en escritura pública y le ponen un punto, un asterisco rojo, un punto rojo. En el 1577 le anotan como epígrafe contratos solemnes. Y mi pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el artículo 1576 y 1577? Según yo entiendo, el 1576 se establece que para cualquier registro público el contrato debe constar en escritura pública. Y la diferencia es de que en el 1577, no importando si va a registro o no, si la ley expresamente indica que es solemne, tiene que hacerse en escritura pública. Muy bien. Ustedes ya llevaron filosofía, ¿no? ¿Se recuerdan eso de la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión? Eso se ve en el segundo semestre, ¿no? Segundo año creo que se ve. Segundo semestre, segundo año, no sé. La cosa es que a mí filosofía es uno de los cursos que me gustaron mucho, no por como me dieron, porque me gustó mucho la filosofía. Y entonces vean el enunciado que voy a decir. A ver, pues. De acuerdo a lo que establece el artículo 1576, todo documento que debe de ser registrado, todo contrato que debe ser registrado, debe de constar en escritura pública. Y todo contrato que esté en escritura pública, si es requisito esencial, es considerado, por lo tanto, solemne. ¿Falso o verdadero lo que acabo de decir? Verdadero. Verdadero. Ahora oigan si lo digo al revés. Todo contrato que requiere como requisito esencial estar en escritura pública se denomina solemne. Por lo tanto, todo contrato que debe ser registrado, al ser en escritura pública,
es también solemne. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Falso. Repítalo, licenciado, porque Ya no. yo iba muy bien, yo iba muy bien. Bueno, ¿por qué es que es falso? Lo voy a argumentar por qué es falso. La razón de por qué es falso es porque muy bien como lo dijo Luis Fernando, y el análisis es muy bueno. En el artículo 1577 establece que solo si la misma ley lo denomina como requisito esencial para su validez constar en escritura pública, es considerado solemne. No importa si lo tengo que ir a registrar o no lo tengo que ir a registrar. Ahí es donde está la clave del éxito de saber si es solemne o no es solemne. Mientras que el artículo 1576 establece que todo contrato que vaya a ser registrado debe de constar en escritura pública. No establece nada de que sea requisito esencial o no, solo establece que si ustedes lo tienen que registrar, va en escritura pública. La compraventa de una moto, ¿iría en escritura pública, sí o no? No. La compraventa de un bien inmueble, Sí. porque hay que irlo a registrar. Ahora bien, la compraventa de un bien inmueble es requisito esencial para su validez que conste en escritura pública. No. Sí. No, porque Sí, el requisito para que conste en escritura pública es porque hay que registrarlo. ¿Quién lo obliga a que sea en escritura pública? Que hay que registrarlo. Pero si leen ustedes la compraventa no establece que el contrato de compraventa es un contrato que debe constar como requisito esencial en escritura pública. Lean el artículo del mandato. El mandato es el más sencillo de encontrar. Creo que el mandato está en el artículo 1686. 686. Va. ¿Cómo establece el mandato? Pero lean el 1687. ¿Qué establece el mandato? ¿Quiere que lo leamos? Sí, algunos que lo lean. Cuando yo digo hay que leerlos. 1687. El mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial. ¿Qué establece ahí? Que debe Escritura constar pública. pública Escritura como pública. requisito Esencial. esencial. Ese contrato es solemne. Solemne. Vean entonces en la formalidad del contrato de promesa. Existe libertad de forma, pero si fuera promesa de compraventa de bien inmueble, debe de ir en escritura pública. ¿Porque es solemne o porque debe de registrarse? ¿Cuál de las dos opciones elegirían ustedes si fuera examen? Porque debe de registrarse. Exacto. ¿Y eso lo hace solemne? No. No necesariamente. No necesariamente, porque la ley no establece que el contrato de promesa deba de estar escrito en escritura pública como requisito esencial. Ahora sí leamos el artículo 1680, le anotamos de epígrafe e inscripción. Cuando la promesa se refiere a enajenación de bienes, esa es la condición, inmuebles o derechos reales sobre los mismos, ahí termina la condición, el contrato debe inscribirse en el registro de la propiedad. Y ahora nos vamos al artículo que leímos donde estaba lo de solemne. ¿Se recuerdan que les dije a una nota en el solemne de 1576, si no estoy mal? No, 1577 dijo que se le anotara solemne. Entonces, si leemos el 1576, que es el de registro en escritura pública, vemos que entonces yo hago la conexión del 1680 con el 1576 y entonces esa es la razón de por qué va a ir en escritura pública. Porque el 1680 me establece que si va a ser una enajenación de bien inmueble o derechos reales, debe inscribirse en el registro de la propiedad. Y ahora me voy a la situación. Y como debe de inscribirse en el registro de la propiedad, por lo tanto, debe de ir en escritura pública, por lo que establece el artículo 1680. Por eso no es solemne, pero sí debe ir en escritura pública. ¿Queda claro por qué no es solemne? Miren que eso sí pueden preguntarles en el examen. ¿Dudas? Lick, por ejemplo, para efecto de anotación en el código, así resumidito, ¿cómo quedaría la diferencia entre el artículo 1576 y 1577? Solo en función a anotar, así resumidito.
Ay, es que no vamos a anotar eso en el código, se deduce, pero está bien. Voy a tratar de decirlo simple, pero... vale, es sencillo, miren pues. Si se inscribe, escritura pública. Y si es requisito esencial en escritura pública, es solemne. Algo así. No lo pude simplificar más, pero algo así podría ser. Si se inscribe en escritura pública. Si es requisito esencial que conste en escritura pública, es solemne. Gracias, Lick. Muy bien. Bueno. Sigamos entonces. Pues. Ahora, en el mismo artículo 1680, si hagan la anotación que aparece ahí debajo, por favor. Impuesto de bien inmueble es 50 impuestos que va a pagar. Es el de 50 de timbre fiscal por ser promesa y 50 centavos de timbre fiscal por razón de registro. Eso está en el artículo 5, numeral sexto de la ley de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Respecto a esto, si le llegan a preguntar en su privado, mire, ¿y cuál es el impuesto que paga si fuera un contrato de promesa de un bien no inmueble? ¿Qué dirían ustedes? 50 quetzales, Lick. No, fíjese que no se puede pagar eso. A ver, pues, ustedes están llevando tributario, ¿no? Sí, Lick. ¿Sí? ¿Cuáles son las características para denominar que un impuesto, una cosa está afecto o no está afecto? Si no estoy mal, creo que es el hecho generador, ¿no? Que se ha hecho generador. Vale. Para que el contrato de promesa sea considerado un hecho generador del timbre fiscal y paguen 50 quetzales, ¿qué debe de suceder? Que el objeto de la promesa sea un bien inmueble. Que el objeto de la promesa sea un bien inmueble. ¿Y qué pasa entonces si es un bien mueble? Está exento del pago. ¿Está exento o no afecto? No afecta. No afecto. ¿Por qué no afecto? Porque la ley no lo regula. Porque la ley no establece nada respecto a ello. Cuidado ahí con los términos para que si en su privado les contestan con algún error de ese tipo, sí les pueden votar la respuesta, aunque estuviera la idea correcta. Bueno, sigamos. Bueno, características entonces del contrato de promesa bilateral, consensual, principal, oneroso, conmutativo y típico. Típico porque está regulado, conmutativo porque las prestaciones son claras y determinadas al momento de celebrarse, oneroso porque representa provechos y gravámenes recíprocos para las partes, principal porque surte efectos por sí mismo, consensual porque se perfecciona por el simple consentimiento. Entonces esto es como civil 4. Impuesto que paga entonces, la promesa paga 50 quetzales de timbre fiscal y paga 50 centavos por razón de registro. En testimonio especial paga timbre notarial por ser de valor determinado, 2 por millar sobre el valor del contrato. Fíjense que antes, interesante solo respecto a esto, estaba leyendo y ya yo, cuando estaba volviendo a repasar este tema, que antes se pagaba por el impuesto que se pagaba por los contratos estos de promesa era el valor del bien inmueble. Si era un contrato de compraventa, entonces, porque lo valoraban en el valor del bien inmueble. Entonces decían que es un contrato de promesa con el valor. Entonces, había un problema porque la ley antes, muchísimos años atrás, establecía entonces que tenía que pagar el impuesto como que fuera el inmueble. Y no es la compra del bien inmueble, ¿o sí? ¿Sería como una doble tributación, licenciado? No, fíjese que no era doble tributación porque son 2 actos distintos. Uno era la promesa y la otra era la compraventa. No hay doble tributación.
Lo que sucedía es que estaban afectando mal al contrato, porque al tener el valor del bien inmueble, resultaba entonces que querían, se tenía que hacer el pago completo del bien inmueble y se pagaba 2 veces, pero no por doble tributación, sino porque eran 2 actos distintos. ¿Qué fue lo que sucedió? Que la gente entonces no hacía contrato de promesa. Era un contrato que no se usaba mucho, por la sencilla razón de que preferían arriesgarse a que de manera verbal se prometieran las cosas antes de tener un contrato que fuera inscribible, porque les salía más caro. Entonces, solo después con el tiempo, pues se modificó esto, ya no se hace el cobro respecto al valor del bien inmueble que se está prometiendo, porque esa era una de las cosas que se tenía antes. Pero eso es una cuestión histórica que lo pueden leer en algún libro más adelante cuando ya estén ustedes estudiando más a profundidad. Muy bien, sigamos pues. Bueno, ahí está el ejemplo de los tigres. Bueno. En el caso de, pues este es el fundamento legal del por qué se pagan los 50 quetzales, promesa de compraventa de inmuebles, 50 quetzales. Y el timbre notarial sobre acto contrato autorizado por notario en la forma que expresa cuando es con valor determinado, 2 por millar, que en este caso es de 2 por millar, que no puede ser menor a un quetzal ni exceder de 300 quetzales. Pero eso ya lo veremos. Artículo 1683, 1684, 1685. ¿Alguien que me haga el favor de leerlos, por favor? Artículo 1683. Ese es el que empieza, sí. Sí. Si el promitente se negare a otorgar la escritura para dar forma legal al contrato prometido, en su rebeldía lo hará el juez, salvo que la cosa haya pasado a tercero de buena fe, en cuyo caso la promesa se resolverá en el pago de daños y perjuicios. ¿Continúo? Muy bien. A este de contrato, a este artículo, anótenle por favor de epígrafe. Sí. Anótenle ese artículo de epígrafe que no tenía. Anótenle cláusula de indemnización. Cláusula de indemnización, que en algunos casos la van a leer en algún libro como cláusula penal. Cláusula de indemnización. ¿Continuamos leyendo? ¿Sí? Va. Entonces el 1683 y el 1685 tienen la misma relación. La cláusula de indemnización, en el caso de aquel, es que se puede resolver generando pago de daños y perjuicios, que vendría siendo por no cumplir. Y en el 1685 estaría el fundamento legal completo de que se puede agregar ese tipo de cláusulas. Sigamos leyendo, leamos el 1684, por favor. Sí, artículo 1684. La acción para exigir el cumplimiento de la promesa deberá entablarse dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o legal. ¿Cuál es ese plazo? 3 meses. No. Los 3 meses. 2 años. Los 2 años y terminar los 2 años, sí. Sí. Sigamos, vencido el plazo. Vencido el plazo, tenemos 3 meses, perdón. Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior para entablar la acción, sin que ésta se haya ejercitado, las partes quedan libres de toda obligación. En este caso, si hubo arras, las devolverá quien las recibió. 1685, por favor. Ok. Artículo 1685. Cuando la promesa se conviene en el pago de una multa sin expresar que este pago es sin perjuicio del cumplimiento del contrato, pagada la multa, cesa la obligación de celebrar el contrato prometido. Muy bien. Entonces sabemos que podemos poner una cláusula que tenga que ver con una cláusula de multa donde se establezca que por daños y perjuicios a futuro se obligue a la persona a poder hacerlo. Si no está la cláusula, pues sabemos que también el mismo juez puede, si ya fue otorgada la escritura, entonces el mismo juez puede también resolver que haya un pago de daños y perjuicios. Entonces háganle, si quieren, una unión al 1683 con el 1685, que son los dos
las dos formas en que pueden obligar a una persona que pague por daños y perjuicios en un contrato de compraventa de promesa y que no se cumpla. ¿Dudas? ¿No? Bueno, sigamos pues. ¿Qué obligaciones previas hay entonces para el contrato? Pactar los honorarios, identificación de los comparecientes, acreditación de la propiedad de los bienes y definir el plazo para otorgar el contrato. ¿Ustedes tienen en el listado, en la tarea, tienen contrato de promesa? No, ¿verdad? No, yo creo que no. Vale. ¿Qué obligaciones posteriores hay? Razonar los títulos o documentos que tenga a la vista cuyo contenido sufra modificaciones en virtud de la escritura autorizada. Emitir testimonio especial para el Archivo General de Protocolo dentro de los 25 días hábiles siguiente a la autorización de la escritura. Testimonio para el cliente, el cual se presenta en el registro si fuera registrable con duplicado. Y la inscripción en el registro de la propiedad si afecta a bienes registrables. ¿Qué pasa entonces si hay negativa de cumplimiento de la promesa? Pues hay un proceso, se puede dar un procedimiento procesal civil, que es el ejecutivo de obligación de escriturar en el artículo 338 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y se puede dar también la caducidad, como ya lo vimos, y que pues para eso se tiene un plazo de 3 meses, y después de vencido ese plazo, se podría alegar entonces que caducó. Y la estructura del contrato es que primero vamos a tener los antecedentes. Ustedes en notariado 2 vieron que eran los antecedentes, ¿no? ¿O me equivoco? Es como hacer la relación de los hechos. Muy bien. Es como hacer la relación de los hechos. O sea, ahí vamos a describir cuál es el bien, qué características tiene y demás. Luego ya hacemos o de qué estamos hablando, si fuera, por ejemplo, ofrecer algo. Luego la promesa del contrato, ahí específicamente lo que van a estipular es eso, ¿verdad? Que se comprometen ambas partes a poder celebrar un contrato futuro en un plazo no mayor de 2 años. Cláusula de saneamiento, o que podría ser inclusive la cláusula de saneamiento si fuera algún tipo de bien que corresponda, o podríamos incluir ahí mismo la cláusula sancionatoria en el caso de incumplimiento. Y por último, la aceptación. Y esa es la estructura de este contrato. Es un contrato que no lleva mayor situación, y aquí tenemos un ejemplo. Esto es como de los que la licenciada les comparte. Entonces, si se dan cuenta, toda esta es la introducción. Y aquí vemos que para celebrar contrato de promesa de compraventa de bien inmueble. El primer antecedente se expone la señora, que es propietaria de la finca, que era lo que decía. Describimos cuál es el bien, ahí delimitada con todas sus medidas, colindancias y demás. Segunda, promesa de venta. Continúa exponiendo la señora que por este acto promete vender la totalidad del inmueble descrito en la cláusula anterior a otra persona. A quien le sigue este instrumento llamará promitente comprador. Para los que estuvieron en la sesión de redacción, en nuestro primer taller de redacción, ¿se recuerdan que les dije que habían personas que los escriben dentro de las cláusulas, escriben quiénes son los elementos personales y a quién corresponde cada uno? Ya vieron, este es un ejemplo de cómo se hace dentro del clausulado. Dentro de la... si se dan cuenta acá, él no establece que la primera persona es Milvia, termina de dar la identificación, y luego no dice qué figura va a ser dentro del contrato. Establece el segundo señor, que es Oscar, y tampoco determina qué figura va a ser dentro del contrato. Se establece cuál es el contrato, y si se dan cuenta, hasta la cláusula segunda se le denomina a esta persona que va a ser promitente comprador, y la otra persona el promitente vendedor. Luego ya están las condiciones que se van a dar, cuál es el precio, si existe un saldo, si va a haber algún anticipo, que el precio no va a que no va a haber variación, el plazo convencional, la cláusula de saneamiento, sobre los impuestos, gastos y honorarios, cómo van a quedar afectos. Aquí está el incumplimiento, que sería la parte de la sanción si llega a pasar, que si no se llega
llega a pagar o si no se cumple, él perderá la suma de dinero que ya haya dado. Por ejemplo, la persona que dio un anticipo pierde el dinero. Y por el contrario, si no se otorga la escritura tratativa de dominio en la fecha acordada, o no se quiere recibir el saldo del dinero, por razones imputables a ella, el promitente comprador podrá acudir al juzgado departamental para consignar el dinero debido menos la suma de 40,000. Esta es la sanción que va a tener el vendedor por no escriturar. 40,000 quetzales como consecuencia de daños y perjuicios. Y en su rebeldía firmará el juez respectivo la escritura tratativa de dominio. Otras obligaciones del promitente, otras obligaciones del promitente comprador, del promitente vendedor, efectos procesales, por ejemplo, que renuncian al fuera de su domicilio, quiere decir que van a demandar en un tribunal específico, que es el de Zacatepeques, que reconocen que los testimonios de este instrumento como título ejecutivo y que todas las obligaciones deben cumplirse sin necesidad de requerimiento alguno. Y por último, la aceptación. Expresan los otorgantes en los términos expuestos que aceptan el presente contrato. Cada vez que vayan a hacer un contrato, por favor, verifiquen que hay contratos que tienen doble aceptación. Este solo tiene una aceptación simple, por decirlo así. El mandato, ¿cuántas aceptaciones tiene? 2. 2. ¿Cuáles son? La aceptación expresa y en algunos la tácita. No, no va por ahí, Luis Fernando. Dentro de la escritura, ¿qué aceptaciones tiene el mandato? Digamos que fuera el mandato cualquiera. el mandatario y el mandante. Más o menos. Vale, les explico a qué me refiero. Es la aceptación del contrato, de las atribuciones que le están dando, y la aceptación si va a ser oneroso o no, Lick. Sí, más o menos por ahí, Flip. Muy bien. Dick, ¿no Sí. será la aceptación del negocio y luego la aceptación de todas las cláusulas? Sí, más o menos, exacto. Ahí va ya la idea entre lo que dijo Eliuma y lo que dijo Philip. Hay dos aceptaciones. Está la aceptación propiamente, que la ley obliga a que se dé. Por ejemplo, la aceptación del mandato, que sea expresa la aceptación. Por ejemplo, hay otros contratos, lo vamos a ver, donde se establece que la aceptación debe ser expresa, y además siempre está una cláusula donde se da que ambos, en una de las partes va a aceptar, y hay otra cláusula donde ambos van a aceptar todo el contenido del contrato, que casi siempre está en el cierre. Esos son los contratos que llevan doble aceptación, y a esos presten la atención para que no se les vaya a pasar. Bueno, y con eso pues terminamos con el contrato de promesa. El contrato de opción pues tiene las características similares a la anterior. Solo sabemos que en este es un contrato típico civil que consiste en la estipulación de una persona a hacer favor de otra, otorgándole la alternativa de adquirir una cosa en las condiciones pactadas y por el tiempo determinado, como que viene siendo parecido a un contrato de leasing. Lo que va a buscar acá es que se tiene la opción, supónganse que los contratos de leasing funcionan de la siguiente manera. Ustedes hacen un arrendamiento por 5 años y cuando terminan los 5 años, ustedes tienen la opción de, por una diferencia o por una mensualidad, en algunos casos, algunos dicen, mire, págueme el 5% del valor original del bien o cosas como ellas, y usted se queda con el bien. Esa es la opción a compra. Puede ser que usted lo diga, mire, yo no, a mí no me interesa porque ya está muy usado. Yo ya lo vi, todo lo que le han estado ustedes ahí manipulando para que siga existiendo, pero al final no es que esté el bien al 100%. Entonces, no, mejor no lo voy a comprar. O usted diga, sí, mire, yo lo quiero comprar. Por eso es una opción. No es una obligación el que se haga, sino es una opción que puede darse o no puede darse. Elementos y características, acá se le llama optario y optante. Y los formales es que existe libertad de forma. Las características, la diferencia entre este es unilateral, consensual principal, gratuito, conmutativo y típico. ¿Cuándo un contrato es gratuito? ¿Alguien recuerda? ¿Y cuándo es oneroso? Gratuito es cuando no se expresa si va a tener alguna remuneración. Y el oneroso pues se expresa qué retribución va a tener la persona por ejecutar el mandato, el contrato. Va por ahí. Por lo general tiene que ver con las cargas de las obligaciones. ¿Quién tiene cargas? Si ambas partes tienen cargas, oneroso. Y si uno de ellos, que por lo general va a tener la carga,
casi siempre es, ¿sabes? Si fuera una compraventa, digamos, que no tiene sentido hacer una compraventa, pero cualquier contrato, si uno de ellos, uno nada más de las dos personas que comparecen, es el que va a tener las cargas respecto a las responsabilidades y pagos, en ese caso es gratuito. Ahí es donde está. Por eso es que la donación es, pero puede ser oneroso. Muy bien. Sí, me queda como para por lo menos introducir este tema. Licenciado, ¿Sí? perdone, fíjese que estaba tratando de tomar nota, pero ¿nos puede repetir lo de la carga de la compra? ¿Por qué es oneroso y por qué no es oneroso? Disculpe, no me quedó muy claro. Si ambos tienen cargas recíprocas, obligaciones y derechos recíprocos, es oneroso. Y si las obligaciones y derechos son de uno solo, a eso le llamamos las cargas, o sea, la obligación está en solo una de las dos personas, por eso es que es unilateral. Entonces, en ese caso, el contrato es gratuito. No es tanto por remuneraciones, sino por obligaciones, quien las tiene. Si hay obligaciones recíprocas, oneroso. Y si hay obligaciones de tipo unilateral, uno de los dos va a ser el obligado, gratuito. Gracias, licenciado. Con gusto. Y veamos, pues, dudas con el contrato, los dos contratos que vimos. Vimos el contrato de opción y el contrato de promesa. ¿Dudas? Lick, no, mira que yo no le entendí el contrato de opción. Que pasó muy rápido, disculpe. Tal vez voy a copiar ahorita un segundito. El contrato de opción, en lo que se define y la diferencia está, primero sabemos que el contrato de opción es unilateral. Una de las dos personas tiene obligación. Por ejemplo, digamos que fuera un contrato de opción a compra, que es el más sencillo de entender. Entonces, ustedes vienen y como que fuera un leasing, que es el ejemplo más simple. Se lo voy a ejemplificar de esta manera. Digamos que yo tengo un perrito. Yo me voy a ir un año de viaje y le voy a dejar encargado a mi perrito. Usted le da de comer, lo va a bañar, lo va a sacar a pasear. Y nunca le di la opción, o sea, nunca le dije, mire, si el perrito se encariña con usted, se lo puede quedar. Simplemente se lo doy por un año. Entonces, usted hacía lo que correspondía, pero trataba de no encariñarse porque sabía que lo tenía que devolver. Vale. Pero si yo le digo, mire, si después de un año a usted le gusta el perrito, se lo puede quedar. Ahí hay una opción. Usted puede decir, a mí me encantó el perrito, pero no me lo quiero quedar. O puede decir, a mí me encantó el perrito y me lo voy a quedar. Eso es lo que significa el contrato de opción. Que después de finalizado, digamos, el plazo, hay una alternativa a si se realiza o no se realiza bajo ciertas condiciones que se pactan. No sé si ahí queda más claro. Sí, gracias, ahí disculpe. No, no hay pena, porque me se disculpa. Y es parte de... se recuerda que el fundamento legal del contrato de opción tiene los mismos artículos que el contrato de promesa, a excepción de que el contrato de opción está establecido donde se indica que el contrato es de tipo unilateral, que esa es la característica fundamental de la opción y de la promesa. O promesa es bilateral y la opción es unilateral. Bueno, ¿alguna otra pregunta o duda? Sí, Maite. Lick, buenas noches. Yo tengo una duda, pero es en cuanto al trabajo. No sé si puedo preguntarla ahorita o después. Si quiere, deme 2 minutos, y si en 2 minutos nadie me pregunta nada que tenga que ver con el contrato que vimos, opción y promesa, con gusto le puedo tratar de resolver sus dudas. Gracias. Muy bien. Ya pasó uno, o sea que le falta uno. ¿Alguien más tiene alguna duda? Voy a resolver el comentario que hace Cristi aquí. Cristi me dice, o sea que no es solemne porque sí se tiene que registrar. No es tanto por ahí. No es solemne porque no es requisito esencial que esté en escritura pública. Esa es la clave para decir que no es solemne. Ahora, viene la contraparte del comentario. Va en escritura pública porque se tiene que registrar si estamos hablando de una promesa de bien inmueble. Ahí está la diferencia.
Creo que con ello le ha aclarado el comentario. ¿Qué me iba a decir? Ay, se me fue la manita porque la bajaron. Lo siento. Sí, dígame, Doris. Sí, ya es que no, ya no vi el icono, por eso no pude decirle. Dígame, Doris. Lick, disculpe, es que fíjese que con la pena, pero cuando empezó la clase a mí se me apagó la computadora y no pude tomar nota de las primeras diapositivas. ¿Hay posibilidad de que me las pudiera poner nuevamente, perdone? Sin el perdón, pero sí. Gracias. Ahí está la primera diapositiva. Ah, esa no. ¿Esa no? Ah, no, esa no. ¿Esta? Sí, correcto, gracias. Ok. Me imagino que foto le va a tomar, entonces no creo que va a apuntar todo, porque ya sé cómo son. Ya los conozco. ¿Esta? 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 Lick, muy rápido, Lick. Pero no es una captura nada más, pues. Voy a empezar desde aquí otra vez. Me dice cuando ya, pues. Ya no me dijo que ya, ahora me voy a quedar aquí. Ya. Sí, Marilyn. Gracias, Lick. Es que una pregunta con el contrato de opción. Escuché bien que mencionó que uno de los ejemplos podía ser el de leasing. Sí, aunque es un contrato de leasing. Ok, va, entonces sí me perdí, porque mire, pues, si el contrato de leasing puede ser uno de los de opción, yo entiendo que el leasing viene siendo como un arrendamiento con opción al final de comprar. Sí. Pero en ese caso, por ejemplo, si inicialmente es un tema de arrendamiento, no llevaría obligación de ambas partes, por lo cual ya no sería unilateral. La parte unilateral es la opción a compra. Yo no estoy obligado a comprar, pero el otro sí está obligado a venderme. ¿Que son dos contratos por aparte o los dos contratos van implícitos en uno solo? No, en el caso del leasing va implícito por la figura que era. Recuérdese que el leasing antes era un contrato atípico. Ajá. Porque no estaba regulado. Ahora ya está regulado. Tiene como 3 años, creo que, de haber estado regulado. Pero supóngase que viene usted y, por ejemplo, quitemos el de leasing para no confundirlo. Digamos que usted viene y hace un contrato de compra, un contrato de opción en el cual le da a la persona la opción de que o le da un carro o le da otro carro. Pero lo que usted quiere es que le dé un carro. Opción a compra. Entonces, ¿qué obligación tiene esta persona? O sea, usted no tiene ninguna obligación más que usted tiene el derecho de exigir cualquiera de estos dos carros. Y la otra persona tiene la obligación de darle uno de estos dos carros. A eso se refiere la opción. En esencia, la esencia del contrato de opción es que cuando se plantea, hay alternativas para cumplir con esa obligación, que ya se pactaron por las partes. Y al momento de llegar los 2 años, digamos que fuera por los 2 años, llegado el cumplimiento de los 2 años, con las condiciones que usted pactó, usted va a elegir lo que quedó como opciones a elegir. Ok, gracias. A eso se refiere. Usé el de leasing porque es como el más simple, digamos, en entender el concepto de eso de opción, la opción a compra. Pero el leasing ya es un contrato propiamente definido y que ya está normado. Por eso es que ya no podría llamarle por 2 nombres, sino es un contrato de leasing como tal. Pero entonces el de leasing ya no, o sea, ya no entraría como en un contrato de ¿promesa? No, de opción. De opción no, porque es un contrato, es un leasing al final. Por eso se denomina un contrato de leasing. Okay, o sea, gracias. Ya tiene nombre, ya tiene todito lo que necesita para identificarse como tal. Okay, gracias, Lee. Muy bien, entonces, por la tarde de hoy, hemos finalizado la sesión. No vimos compraventa porque no quise correr, la verdad, la vez pasada sí llegué hasta compraventa, la terminé, pero hoy no quise correr.
Ya veremos en otra ocasión si me toca compartir con ustedes, pues probablemente vemos la compraventa o lo trabajan con la licenciada. Ahora sí, ¿cuál es su duda? Yo. Maite, dígame. Gracias, Lick. Mi pregunta es en cuanto a las instrucciones del trabajo, específicamente con la instrucción en la parte que indica que una hoja que separa cada escritura y una pestaña por obligaciones previas, posteriores y atestados. Sí. Me causa un poco de conflicto entenderlo porque yo entiendo que en un protocolo las escrituras van seguidas y ahí no piden divisiones entre cada una. Y serían como 13 divisiones, es lo que yo entiendo, pero no sé si estoy captando mal y no sé si entonces me podría aclarar un poco y ampliarme sobre esa instrucción, Lick, disculpe. Y gracias. A ver, pues, mire, pues. Se lo voy a explicar con mi ley. ¿Sí? Digamos que este es el contrato. Muy grueso, pero el contrato. El contrato de sociedad. Entonces, el contrato de sociedad, la idea de los separadores es que debe estar separado el contrato de sociedad con el contrato de arrendamiento. Por eso es el primer separador, para identificar que sus contratos están. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Bueno. Los contratos todos los contratos van a tener, como el que explicamos hoy, tienen unas obligaciones previas. Y esas obligaciones previas tenemos que lograr identificarlas. Por eso es que va el primer separador. Digamos que mi primer separador vendría siendo este de aquí. Entonces, yo aquí tengo el contrato y aquí tengo las obligaciones previas que tengo que hacer previo al contrato. Luego, eso no es más que una hoja realmente, que separa las obligaciones previas del contrato. Luego termino el contrato y al terminar el contrato, yo tengo las obligaciones posteriores. Eso también es una hoja donde yo digo qué tengo que hacer. Luego de las obligaciones posteriores, yo voy a tener todos los atestados. ¿Cuáles son los atestados? DPI, bueno, dependiendo de cómo se identifica la persona. Bueno, sí, pues, pero me refería a cuál es la definición de atestados. Uh-huh. Uh-huh. Avisos. Uh-huh. Exacto. Entonces, esos van separados por cada escritura. Evidentemente, por ejemplo, lo que decía Kimberly de la apertura, la constancia de apertura del protocolo. Ese solo es uno. No lo va a poner en todos los contratos, sino ese va hasta el final. En el último contrato van los atestados generales. Como ustedes van a cerrarlo, según me recuerdo, entonces tienen que hacer su índice, su razón de cierre y sus avisos al archivo general de protocolo. Esos van al final. Pero, por ejemplo, el DPI, por ejemplo, por lo general van ahí documentos personales de identificación, va algún otro documento, por ejemplo, que usted haya la certificación del registro del registro de la propiedad, que el bien inmueble no tiene ninguna afectación, lo puede poner ahí. Y algún otro documento que, como muy bien lo dijo Kimber, sostiene lo que se está haciendo en el documento. Ok, entonces, bueno, ya me ha quedado un poco más claro en cuanto a ello. Solamente con los contratos, si digamos cuando al terminarlo me queda la hoja a la mitad, dejo ese espacio ahí en blanco. No. Recuerden que ustedes tienen que mantener las mismas formalidades de cualquier protocolo. ¿Se pueden dejar espacios en blanco en un protocolo? No, por eso era mi... Ahí empieza la escritura 2. Ok. Y va la escritura 3. Realmente el objetivo de esto es que tengan la vivencia más cercana a hacer un protocolo.
Ojo, pues, mire, pues, esos atestados realmente van a ir al final de todo, porque ¿qué pasa si yo lo pongo en medio de dos escrituras? Aparte de ello, más profunda la respuesta. ¿Se pierde el orden de las escrituras? Aparte de ello, ya seguimos aquí, ya son las 7:02. Te le voy a dar la respuesta. Sería ¿El una orden de la protocolización. Sería una protocolización, si está en medio de dos escrituras. Porque las protocolizaciones son la inserción material de objetos y siempre están en medio de dos escrituras. Entonces, estos atestados, yo recuerdo que en las instrucciones dice al fin, y debe agregar todos los atestados que corresponden. Eso quiere decir que al final es donde van todos los atestados, separándolos por cada una de las escrituras. Para que le quede más clara la idea. Y entonces, mire, me perdí porque la... Te lo explico de nuevo. Mire, pues, escritura 1, van haciendo su escritura, hace el cierre, y luego van los atestados. Los atestados van en el orden de las escrituras. Es que sí, eso sí le entendí. Lo que pasa es que la instrucción dice, además, con una hoja que separa cada escritura. O sea, entiéndase la 1 de la 2, de la 3. Sí, pero esa separa la escritura, es solo como para... Aquí va a empezar la escritura 2, ¿no? Esa hoja de separación solo es para orden de calificar, no es porque sea como tal, es solo para orden de calificar para ver que sí están todas las escrituras. No, pero entonces, por ejemplo, una hoja de separación, a mí me va a quedar iniciando una hoja y luego casi exacto. Sí, eso no es problema, porque va a empezar, la idea es que no deje líneas en blanco, porque entonces lo que va a suceder es que ya cuando lo revise le va a decir que por qué dejó líneas en blanco y que no se dejan líneas en blanco. Gracias. Pero traten de escribir de tal manera que siempre queden cerradas las líneas, la hoja quede cerrada. Ahí sí, traten de calcularlo para que no les genere dificultad. Kimberly. Sí, a mano. Uh-huh. Ajá, traten de que no le queden a mitad. Uh-huh. Sí, lo que no puede pasar, miren, pues, les voy a explicar. Pues, está lo que es la realidad y lo que necesitamos para calificar. Para calificar, ¿qué se necesita? Que se puede evidenciar que están las obligaciones previas, posteriores, la escritura y la escritura matriz. Eso es lo que necesitamos ver para calificar. Está la realidad. No pueden dejar líneas de por medio. Me sobró media página, pero como tengo que empezar la escritura 2 y como quieren que la separe, le voy a dejar todo eso en blanco, no se puede. Porque entonces no tendría función hacer la actividad. Tienen que lograr respetar esa parte. Entonces lo que harían es que empiezan la escritura 2 y la van a continuar, evidentemente ponen el separador porque la escritura 2 empieza en la hoja anterior y en la hoja posterior. Y ya cuando lo califiquen van a ver que sí cumplieron con respetar lo que establece la ley para escribir las escrituras y nosotros logramos ver para calificar dónde empieza la escritura 2. No voy a poner, pero esta escritura está incompleta, no, porque empezó en la hoja anterior. O sea, cuando califican lo ven. ¿Queda claro? Sí, claro. Muy bien. Bueno, van a su otro curso, porque ya les quité más tiempo de lo que... Muchas gracias, Lick. Gracias, Lick. Solo Jairo, su duda. Sí, Lick, buenas noches. Sí, dígame, Jairo. Fíjese que yo creo que no estoy agregado en el grupo, no sé si le subieron algún Classroom esa tarea. Está en el grupo de WhatsApp, ¿usted no está en el grupo de WhatsApp? ¿Cómo se enteró de este enlace? Pues yo estoy en un grupo, Lick, pero no sé, ahorita le digo el nombre, 10º semestre JNC. 10º semestre. JNC. Sí, Lick, ese es el general, no es el de la clase, no es el del curso.